Juan capítulo 3, versículo 16, y la enseñanza lleva por título El extraordinario amor de Dios. El extraordinario amor de Dios. Este versículo es uno de los más conocidos y más citados en el mundo. Si usted es cristiano, difícilmente no ha escuchado este versículo. Es más, este versículo, Juan 3:16, se ha escuchado incluso en círculos donde no son círculos religiosos ni cristianos. Leo así la palabra del Señor en favor de ustedes. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El extraordinario amor de Dios. Quizá incluso este versículo es el que ha sido por mucho tiempo usado como una especie de declaración poderosa del Evangelio. El mismo Martín Lutero, uno de los más grandes reformadores históricamente hablando, decía que el Evangelio estaba mayormente contenido en este versículo. Algunos lo catalogan como el Evangelio resumido, es Juan 3:16. Sin embargo, nosotros debemos ser cuidadosos al estudiar este pasaje, porque como es cierto y venimos sistemáticamente estudiando versículo a versículo, sabemos que este Juan 3:16 no cayó de repente como alguien que cae de un avión con paracaídas, de repente cayó en el lugar. No, este pasaje se viene narrando en la conversación que tiene Jesús con un fariseo llamado Nicodemo. No es un versículo aislado, no es una expresión fuera, es en medio de una conversación en la que está hablando el Señor Jesús con un maestro fariseo, se da esta expresión. Teniendo en cuenta el sermón anterior, en donde el Señor Jesús mostraba, hablándole a Nicodemo, y le decía que en el tiempo de Moisés se levantó una serpiente para que todos los que la miraran iban a ser ¿qué? Curados y sanados. Todo, dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma forma, todos deben mirar a aquel que será alzado en la cruz, mirarlo con fe, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me he propuesto entonces rescatar de este versículo Juan 3:16 4 puntos que quiero que podamos estar examinando. 4 puntos de suma importancia para nuestro andar. Primer punto. Vemos en este maravilloso pasaje, como primero, el carácter del amor de Dios. El carácter del amor de Dios. ¿Qué nos dice el párrafo? ¿Qué nos dice el versículo? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Lo que vemos en esta primera expresión es el carácter del amor de Dios. Es la cualidad, es las características, los distintivos de este maravilloso, extraordinario, sorprendente, indescriptible amor de Dios. El incomparable amor de Dios. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Principalmente que hay un amor que excede todo nuestro conocimiento. Hay un amor que supera toda nuestra imaginación e idealización. Hay un amor que excede infinitamente toda nuestra imaginación. Y es el amor de Dios. Es un amor que pasa por encima de las barreras, por encima de los límites del tiempo, de la materia y del espacio. Un Dios completamente lleno de gracia, lleno de amor, que se despoja de su trono de gloria y envía ¿qué? A su Hijo, que eso será la segunda parte que vemos. Algo interesante para notar es que como estaba hablando con Nicodemo, y siendo Nicodemo judío, el pensamiento judío y la enseñanza judía popular era que aquellos que eran amados por Dios eran los judíos. Todos los demás no son amados.
por Dios. Este era el pensamiento que reinaba en aquella época. Jesús le dice a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo. No dice, de tal manera amó Dios a los judíos. Dice, al mundo. Eso destruye por completo toda la base que tenga teológica en ese momento Nicodemo. Él está pensando como un rabino, un maestro, un principal de los fariseos. Y él dice, bueno, entiendo lo de la serpiente con Moisés, sí, entiendo. Todos los judíos que vieran iban así, entiendo. Así que todos los judíos que te veamos a ti, me imagino que serán salvos. Y él dice, espera, antes de que puedas imaginar cualquier cosa, Nicodemo, debes entender que el amor de Dios por el mundo es de tal tamaño, de tal magnitud. La expresión mundo que utiliza aquí el apóstol Juan, entendiendo que el escritor fue Juan el apóstol, es el cosmos, el universo en su totalidad, toda la especie, todo el género humano, todo lo que existe. Porque ¿quién lo creó? Dios. Y Dios ama su propia creación. Es un amor invaluable, incalculable. Sin embargo, no solamente es un amor en cuanto al hecho de que es su creación, sino que es un amor al que está apuntando aquí en cuanto al hecho de que es un amor salvífico, es un amor que va a traer salvación a las personas. Le dice el Señor Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya vemos que la oferta no es solamente exclusiva para el pueblo de Israel, sino que es una oferta universal de amor y salvación. Por supuesto, el texto sigue diciendo, para todo aquel que crea. Pero el texto es claro, ya no es exclusivo de un grupo de personas en particular, como lo era el pueblo de Israel, los judíos, sino a todo el mundo, a toda criatura, a toda persona, grande y pequeña. Su amor se ha manifestado. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo muriendo en la cruz. No es un sacrificio solamente hecho para los judíos. Mire lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 3. En cuanto a la manifestación del amor, Juan capítulo 15, versículo 3. Dice, perdón hermanos, 15:13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mis hermanos, estamos hablando del extraordinario, sorprendente amor de Dios. ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo se demuestra este amor? Amor, hermanos, o amar es una acción. Es más que simple sentimientos. Nuevamente, amar es acciones en búsqueda del beneficio del otro, y no sentimientos, deseos, pensamientos que beneficien al otro. Yo tengo sentimientos de bien para la otra persona, tengo pensamientos de bien para la otra persona, tengo deseos de bien para otra persona, pero no hago acciones de bien para otra persona. Difícilmente eso es considerado amor. Una persona que dice que ama a otro, pero no se entrega, no se sacrifica, no se esfuerza para buscar el beneficio del otro, esta persona miente. O esta persona tiene una mala comprensión de lo que es verdaderamente amar. Amar entonces es entregarse y sacrificarse de ser necesario en la búsqueda del beneficio hacia el otro. Ahora bien, es fácil amar a aquellos que son amables. Me explico, aquellos que hacen todo tan bien que es difícil no amarlos, porque hacen todo bien, se comportan bien, son respetuosos, son amables, son amorosos, son sencillos, son humildes, son colaboradores. Es fácil amar a aquellos que siempre son justos, aquellos que siempre son nobles, aquellos que siempre hacen bondad, aquellos que son tan compasivos, tan pacientes. Pero el Señor no se dedicó a amar a los que eran justos. El Señor no amó a los que eran compasivos,
pacientes, clementes, nobles, sencillos, humildes, sino que el Señor decidió amar a las pestes. Y repetiré eso, decidió amar a lo más vil, a lo más menospreciable, a lo más aborrecible, a los criminales, como lo éramos nosotros. Criminales, entiéndase, en que éramos transgresores de la ley. ¿Cuál ley? La ley divina, la ley de Dios. Todo transgresor de la ley se convierte en un criminal en la ley terrenal. Aquellos que transgreden la ley de Dios, transgresores, delincuentes o que cometen delitos en contra de la ley estipulada, son criminales. De la misma forma, nosotros, odiadores de la ley de Dios, los seres humanos me refiero, todo lo que Dios manda nos es una carga, nos es un fastidio, nos es algo desagradable, algo impuesto, algo incómodo, algo que nos genera rechazo, a menos de lo mismo que el Señor le viene enseñando a Nicodemo, que nazcas de nuevo y tu corazón cambie y lo que Dios exige para ti te produzca gozo, te produzca alegría, te produzca amor, te produzca deseo. Mientras que no haya un nacimiento de nuevo, la realidad es esta: Dios ha decidido amar a los injustos. Dios ha decidido amar a los que no merecen ser amados. ¿Por qué menciono esto? El carácter del amor de Dios. Porque Él no está amando a los que son fáciles de amar, porque no éramos fáciles de amar. Él no está decidiendo amar a los que merecen ser amados, porque no había méritos para que mereciéramos un amor tan especial. Es más, el amor de Dios es el único amor en ese sentido extraordinario, porque es incondicional. No había ni una sola condición que pudiésemos nosotros cumplir cuando Él ya nos amaba. Nosotros, normalmente, para amar a otra persona, esta persona debe ser tierna, dulce, comprensiva. El cónyuge debe tener ciertas cualidades, debe tratarme de cierta forma, debe hacerme caso también, pastor, dirá algún hermano. Debe cumplir ciertos requisitos mínimos para yo poderlo, ¿qué? Amar. Pues el amor de Dios supera estas condiciones. No, si tienes esto y estos requisitos, te amo. No, Él nos amó, escuche esto, de tal magnitud, a pesar de lo que éramos. ¿Por qué menciono esto también? Porque muchas veces cuando se va este pasaje, la gente dice, es que Dios vio lo que había en ti, por eso te amó. Pero ¿y qué había en mí, hermanos? ¿Qué había en nosotros antes de conocer al Señor? Rebeldía, orgullo, blasfemia, idolatría, pecado, infidelidad, truanería, estafa, robo, desobediencia, deslealtad, infidelidad y un sinfín de pecados que están adheridos al género humano antes de Cristo, antes de entrar el Señor en nuestra vida, antes de ser salvos. ¿Qué había en nosotros? Pecado y maldad absoluta. Entonces, ¿qué de eso podría ser amado por Dios? Nada. ¿Qué de eso merecía tal amor? Nada. Entonces no hemos sido amados por algo intrínseco en nosotros. O como alguien dijo, es que Dios te ama tal cual eres. Cuidado, Dios te ama a pesar de lo que actualmente eres. Pero Él no te ama tal cual eres, porque Él no quiere que te quedes siendo lo que estás haciendo actualmente. Si Dios nos amara antes de que nosotros le conociéramos a Él, tal cual éramos, viviendo en la vida de pecado, no nos pediría, ni nos ordenaría, ni nos mandaría ordenar nuestra vida a su voluntad. Porque se supone que ya nos amaría tal cual éramos. Pero no, Él no nos ama tal cual somos. Nos ama a pesar de lo que somos, con el propósito de ¿qué? De mostrar el carácter de su amor. De a pesar de ser una masa corrupta, gente con corazones rebeldes, contumaces, desobedientes a Dios, aún así Dios decide amar a esa humanidad. Eso hace que el amor de Él sea completamente diferente al de los demás. Fácilmente uno podría amar a alguien bueno, a alguien que hace algo bueno por uno o algún bien hacia uno, en reciprocidad o en respuesta a ese bien que me hacen, yo le hago un bien. ¿Qué bien le hicimos nosotros al Señor para que nos diera tal bien? Nada. Ese es el carácter del amor de Dios. Un amor sorprendente, un amor incondicional, un amor verdadero. Miren lo que dice en Romanos capítulo 8.
Dije Romanos capítulo 8 y es Romanos capítulo 5, hermano. Romanos capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Romanos 5, 7 y 8. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Oiga, una persona, no, yo muero por él, porque es una persona justa. Van a llevar al criminal a la silla eléctrica y alguien dice: no, yo muero por él. Es más, un padre podría decir: para que mi hijo viva, yo muero por él, porque mi hijo no ha vivido, porque mi hija no ha vivido. Bueno, sin saber lo que esa hija o hijo hará, porque él sigue viviendo y usted no sabe ni lo que hará. Dice la Biblia: apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Por eso la expresión dice osara, se atreviera, por alguien que uno dice: oye, esa es una buena persona. No, yo prefiero morir y que esa persona viva. Imagínese eso. La Biblia está hablando que es una especie de hipérbole, es una exageración, pero tiene algún sentido. Uno diría: bueno, hasta por el bueno, pues alguien morirá. Uno dice: bueno, pero luego dice el 8: pero Dios, o como dice nuestra traducción, más Dios, o sea, en comparación a esto, en detrimento de esto, Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún terribles, hermanos, pecadores, transgresores de su ley, aborrecedores de su palabra, Cristo murió por nosotros. El bueno murió por los malos. ¡Wow! Ese es el carácter de ese amor. Un amor con un nivel de profundidad, con una dimensión, con una altura, una anchura, hermanos, que no podemos encajonar, encerrar. De niño había un cántico que se repetía mucho y lo hacíamos siempre como dinámico, levantando las manos. Decía: el amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puedo ir arriba de él. Y está cantando una verdad teológica profunda, pero de una forma sencilla. Es un amor, hermanos, que supera nuestra imaginación, va más allá de lo que nosotros merezcamos, va más allá. Es un amor que verdaderamente se evidencia. ¿Por qué? Porque no se guarda nada para sí. El Señor ofreció lo mejor que tenía en los cielos, su propio Hijo, y repito, su único y unigénito, es decir, coeterno, coigual, que Él lo ofreció por pecadores, hermano. El ejemplo, la comparación, el cuadro comparativo que utiliza Romanos es: alguno dará su vida por un bueno y otro quizá por un justo, pero el Señor lo dio por los malos y por los injustos. Miren lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 5, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21, un pasaje muy conocido. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que era inocente, al que era impoluto, al que no tenía mancha, arruga, error, mácula, por nosotros lo hizo, lo trató como el peor de los pecados. Nuestro Señor Jesús nunca cometió pecado de fornicación. Fue castigado como si hubiese fornicado. Nunca robó. Fue castigado como si hubiese sido un ladrón. Nunca mintió. Solo hablaba verdad. Fue castigado como el mayor mentiroso. Nunca engañó. Fue tratado como el mayor estafador. Nunca fue infiel. Fue tratado como el peor de los adúlteros. Y así podemos seguir. ¿Quiénes eran los adúlteros? ¿Quiénes eran los fornicarios? ¿Quiénes éramos los mentirosos? ¿Quiénes éramos los ladrones? Nosotros. Por nosotros lo hizo, lo trató como pecado. ¿Y a nosotros qué nos dio? Ahora nosotros somos ¿qué? Hechos justicia de Dios. Somos presentados como justos cuando verdaderamente sin Cristo somos injustos. ¿Está viendo el tamaño del amor de Dios? Porque es fácil amar a aquel que se porta bien. Es fácil amar al que es bueno. Oye, pero siempre se porta bien. Eso es como cuando usted decide hacer una fiesta y usted dice: voy a invitar a Sofía
voy a invitar a William, voy a invitar a Salomé, voy a invitar a todos los niños que se portan bien. De repente hay 5 o 6 al fondo que se portan mal. Y usted dice, no voy a invitar a los buenos. Voy a invitar. Es fácil, hermanos, decir, como los programas de televisión, síganme los buenos. Difícil es decir, ahora vengan ustedes, los malos, síganme. Y Él nos hizo esa invitación. Mira el tamaño del amor. Qué amor tan sublime, qué amor tan especial. Por último, antes de pasar al segundo punto, Primera de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 19. El mismo Juan nos va a mostrar de que todo el amor, pastor, pero es que yo sí amo al Señor, porque usted dice que yo no lo amo. Todo el amor que nosotros sintamos hacia el Señor se debe principalmente al amor que Él nos ha derramado y nos ha inundado tanto que en base a esa inundación de amor nosotros respondemos amándole. Dice 1 de Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primero, cuando no le amábamos, Él nos amó. Entonces después nosotros en esa respuesta le amamos a Él. La misión del Hijo del Señor Jesucristo, motivada por un supremo amor de Dios el Padre hacia el mundo, un mundo malvado, pecaminoso de seres humanos, aún así, Él amó sin vacilaciones, amó sin restricciones, amó sin reservas, amó a esta raza caída y envuelta en el pecado. ¿Y cómo demostró ese amor? Segundo punto, el regalo de este amor, o el regalo del amor de Dios. El primer punto es el carácter del amor de Dios. Ya vimos el carácter cuál es un amor incondicional, es un amor excelso, es un amor sublime, es un amor por aquellos que no merecen ser amados, es un amor bien. Segundo, el regalo del amor de Dios. ¿Cuál fue la prenda? ¿Cuál fue el detalle? El don, el regalo. Dice el versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué clase de regalo es este? Pero ¿qué clase de regalo merecen estas personas para que se les dé tal nivel de detalle, tal nivel de regalo, tal nivel de sortija? El amor de Dios le movió a salvar a los objetos de su amor y diseñó un plan para salvarlos. Tal era el tamaño del amor de nuestro Dios, que incluso, escuche, ordenó a su Hijo descender a este mundo para morir por aquellos a los cuales Él amó con amor eterno. Eso es impresionante. ¿Daría usted a su Hijo para que muera por el criminal, por el ladrón, por la persona que está en la cárcel, por el político, por el corrupto, por el mentiroso, por el estafador? ¿Usted daría a uno de sus hijos? Cuenta una historia que había una familia muy adinerada, muy rica, tenía mucho dinero, millonaria, y no podían tener bebés, no podían tener hijos. Pasó el tiempo y ellos tomaron la decisión de adoptemos a un hijo de alguna familia que esté pobre, que tenga escasos recursos, y le dejamos toda la herencia de nuestras posesiones, nuestras tierras, nuestra propiedad. Sí, porque pues al final nosotros moriremos. Se encontraron con una familia, un matrimonio con mucha escasez, muy pobres, y les propusieron esta idea. La madre dijo al mayor, el padre dijo al mayor no lo podemos dar, tenían 4 hijos, al mayor no lo podemos dar porque, a decir verdad, el mayor ya está trabajando prácticamente conmigo, ¿sí? Decía el padre, y me ayuda a sostener a los demás. Bueno, el segundo hijo, la madre dijo, no, a ese no lo vamos a dar, porque es que ese se parece al papá, le tengo mucho cariño, mucho, bueno. El tercer hijo, el papá dijo, no, a ese no lo vamos a dar, porque ese se parece mucho a la mamá, a la esposa. Y el cuarto hijo, preguntan los ricos, ¿qué van a hacer con el cuarto? Entonces dice la mamá, a la verdad el cuarto es el que más se enferma, mantiene en la cama, no se alimenta bien,
está casi que moribundo. ¿Sí? Entonces ellos dicen, no, nosotros le vamos a pagar los mejores doctores, va a estar mejores estudios. Entonces nos dan al último. El padre dijo, ni uno de nuestros hijos se van a llevar, porque los amamos con tal nivel de amor que no somos capaces de entregar ni al más enfermo, ni al que está que se muere. Imagínense, ¿usted daría a uno de sus hijos? El Señor dio. Uno diría, el Señor debiera haber recolectado todas las estrellas en el firmamento y sacrificarlas para salvarnos. No considera que el precio, el valor de aquellos que son su objeto de amor valgan tan poco. Él los considera que para Él vale mucho más. Pero no porque tengan algo que valga, es algo que es un misterio para nosotros. Si vamos a Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo dice, por el puro afecto de su voluntad, porque quiso, porque le plació salvarnos, no porque hubiese algo intrínseco en el ser humano que mereciera la atención del Señor. Es más, el salmista David dice, ¿qué es el hombre para que pienses en él? O el hijo del hombre para que ocupe tus pensamientos, dicen los salmos. ¿Por qué tiene memoria del hombre? ¿Por qué el hombre puede ocupar tus pensamientos si el hombre es un ser ínfimo, pequeño? Pero ahí está, un Dios amando a esa creación. Y Él, para demostrar ese amor, lo leíamos, mas Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó que nosotros, como raza caída, pecaminosa, cambiásemos para amarnos. No, siendo terribles, siendo pecadores, nos amó. A pesar de nuestra condición, decidió amarnos. Diseñó un plan que era enviar a su Hijo, a su único Hijo, hermanos. Preste atención. La humanidad, imagínense este escenario. La humanidad cayó en una enfermedad mortal. La única forma de que sean curados es que su hijo muera. Usted ve los doctores, ve todo, y usted pregunta, hijo, ¿tú quieres hacerlo? El hijo dice, padre, madre, lo que usted decida. Usted habla solas. ¿Cómo es el proceso de cómo va a morir mi hijo? ¿Cómo va a ser esto desarrollado? ¿Cómo se procede esto aquí? ¿Le van a extraer la sangre? ¿Le van a cortar las venas? ¿Va a estar en una cámara de gas en donde le van a sacar el oxígeno? ¿Va a estar en una silla eléctrica? ¿Qué es lo que va a pasar mi hijo para poder que la humanidad se salve? Le dicen, lo vamos a desmembrar parte por parte. Su rostro va a ser completamente desfigurado. ¿Ha visto cuando echan el maíz en esos molinos antiguos que usted tenía en la casa? Va a ser molido por los demás. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los demás lo van a rechazar y lo van a odiar a pesar de lo que Él va a hacer. Esa es la historia de nuestro Señor. Molido por nuestros pecados. Dice que su rostro fue completamente, ¿qué? Desfigurado. Por su llaga, el nivel de llaga, hermanos, que le dieron, porque cuando le daban con los látigos, iban clavados con punzadas de fibras de metal y de clavos, que cuando golpeaban la espalda de nuestro Señor, se impregnaban ahí. Cuando tiraban, arrancaba el pedazo de piel. Si fuera cualquier clase de muerte, bueno, está bien, de alguna forma una muerte más sencilla. Si no, se le va a inyectar un pequeño líquido y él va a morir sin dolor, sin dolor, sin dolor. No, el Padre amó tanto, hermano, es que esto es impresionante, que el Padre fue el mismo que diseñó la forma en que su Hijo había de morir por aquellos que eran objeto de su amor. Esto debe llevarnos a la sorpresa, a tener una actitud de reverencia, de humildad, de decir, Señor, ¿qué nivel de amor? Lo envió para que lo azotaran. Lo envió para que lo clavaran en una cruz. Lo envió, hermanos, para que su cráneo fuera atravesado con espinas. Lo envió para que fuera golpeado, puñeteado,
lo envió para que sufriera y tuviera hambre y sed. Lo envió a la tierra para que fuera bofeteado y escupido y desnudado, hermanos. Pero ¿qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de padre manda a su hijo a hacer esa clase de ser ridiculizado de esa manera? Si con nuestros hijos se meten un poco y cómo se pone uno. Pero ¿qué clase de amor es ese? No lo comprendemos. Nos excede. Nos debe llevar a las rodillas, al agradecimiento. Lo envió para que lo escupieran. Y al final lo envió también, lo entregó para que muriera como un criminal. Porque acuérdense quién eran los que morían en la cruz. Los criminales, y eso era un símbolo de maldición. Porque dicen Gálatas, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él fue hecho maldición de parte de Dios por nosotros. Tanto así que no siendo eso suficiente, el mismo Padre le da la espalda a su amado Hijo por nosotros. ¿No dice eso la Escritura? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa en Juan 3:16? Nunca habrá un sermón lo suficientemente completo para decirnos el extraordinario, el sorprendente, inconmensurable amor que Dios ha tenido por nosotros. Y si esto fuera poco, la creación lloró. El cielo se cubrió de tinieblas, dice la Escritura, cuando el Señor estaba muriendo. Hubo un temblor y terremoto. Muchas tumbas fueron abiertas. Personas resucitaron, hermano, cuando murió el Señor Jesucristo. El velo se rasgó. Hubo convulsión en la creación cuando muere el Hijo, solamente para salvarnos y darnos vida eterna, porque eso dice su palabra. ¿Dudas del amor de Dios, hermano? Mire lo que dice, por favor, en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las otras cosas? Romanos 8:32. No escatimó a su propio Hijo, al unigénito, al Señor Jesucristo. Lo entregó a angustia, lo entregó a dolor, lo entregó a maldición. Todo por amor. ¿Qué nivel de amor? Todo para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, como dice en primera de Juan capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, el amor es demostrable. Un amor verdadero ha sido demostrado hacia nosotros. No te aman tus padres, Dios te ama. Esposa, no te ama tu esposo, Dios sí te ama. Madre, tus hijos no te aman, ni te honran, ni te estiman. Hay uno que te ama con un amor especial. Esposo, no tienes la esposa que esperabas, no te ama, no te respeta. Hay uno que te ama. Hay uno que te ama. Ese es nuestro Dios, un Dios de amor. Gloria al Señor. ¿Acaso podría o existía algo más valioso para dar? Si juntaba todos los soles, ¿el Señor estaba haciendo su máxima demostración de amor? No. Él escogió a su propio Hijo y dijo, mira, fácil sería escribir en el cielo, Dios te ama. Eso sería fácil. En la luna, cada noche veríamos en la luna, Dios nos ama. Pero eso no demuestra nada. ¿Qué hizo Él? Demostró que nos ama. No solo lo dijo, lo demostró. Sacrificó al más amado, a su propio Hijo, su amado, por nosotros.
Tercero, el objeto del amor de Dios. El objeto del amor de Dios. Y esta expresión, el objeto, significa ¿a quién amó el Señor? ¿A quién? ¿Quién es el receptor de tal nivel de amor? Dios amó un nivel impresionante al mundo. ¿Y cuál es el regalo? El don. Dio a su Hijo. ¿Y a quién le entregó a su Hijo? ¿Por quiénes? ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál es el objeto? Dice el versículo: para que todo aquel que en Él cree. Ese es el objeto de amor. Aquellos que creen en Él son amados eterna, infinita, absolutamente por Dios el Padre. Los que creen en Él. Te pregunto, ¿crees en Él? No se refiere a las aves, no se refiere a las plantas. El objeto del amor de Dios se refiere a aquellos que creen en Él, a la humanidad, personas grandes y pequeños, mujeres y hombres, niños y niñas, de todas las gentes, de todas las edades, de todas las épocas, de todas las culturas. Todos aquellos que crean en Él son ellos los que gozan de este amor extraordinario del Padre. Es un amor inconmensurable, todo aquel que cree en Él. Miren lo que dice en Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16 nos narra la historia de que Pablo está encarcelado en Filipos, está acompañado de Silas. Hechos capítulo 16, y en el versículo 31, después de varios sucesos que acontecen, de terremotos y un sinfín de cosas, Hechos 16, 31 dice, versículo 30 y 31, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tienes que creer. El texto está diciendo: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó un regalo, su Hijo, para todos, sí, para todos aquellos los que crean en Él, los que creen en Él, los que depositan su confianza, los que depositan su fe, los que se aferran a Cristo. Creer es mucho más que una especie de conciencia meramente intelectual o estar de acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo con Jesús. No, hermanos, eso no es creer en el Señor. No es una especie de, bueno, yo creo intelectualmente sí de que Dios existe y de que Jesús... No. Creer implica más que estar de acuerdo con Él. Implica confiar en Él. Implica depender de Él. Implica aferrarse a Él. Es confiar en Él. En que yo no voy a confiar en mi propio criterio. Voy a confiar en el criterio del Señor a través de su palabra. En el que yo no voy a confiar en mis propios méritos para ir al cielo. Voy a confiar en el sacrificio perfecto que el Padre me regaló como única alternativa para ser salvo, así como el Padre le regaló al pueblo de Israel en el desierto una única alternativa para ser sanos. ¿Cuál era? La serpiente de bronce. A mí me regaló una única alternativa, que es su Hijo. ¡Qué regalo! ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en Él. Oh, hermanos, es creer en Él. Tú que escuchas, que estás aquí y dices: ¿cómo puedo hacerme un cristiano? ¿Qué tengo que hacer? Has de creer en Cristo. Y esto significa, has de confiar en Cristo, has de depender de Cristo y no de tus fuerzas, no de tus sacrificios, no de tu esfuerzo, no de tus méritos. Yo voy a confiar en Él. No entiendo lo que estoy pasando, no entiendo las circunstancias que estoy viviendo, pero yo voy a confiar en Él porque Él me ama. Cuando pasamos momentos duros, el enemigo quiere hacernos dudar del amor de Dios. Mira lo que estás viviendo. ¿Y tú crees que Dios te ama? Si te amara Dios, te dejará pasar por estos dolores que estás viviendo. Si Dios te amara, no te permitiría sufrir como estás sufriendo. Él ama tanto a su Hijo que aún así también lo permitió sufrir, a su propio Hijo. Y aunque el Señor nos ama, también nos concede sufrimientos en esta tierra. No significa que no nos ame, o como otro hermano una vez dijo: si Dios me ama, Dios me va a bendecir. Compara el amor de Dios con la bendición, llamémoslo así, financiera. Es decir, si financieramente yo estoy estable, entonces soy muy amado por Dios. Si estoy pasando un momento de,
soy aborrecido por Dios. Eso es falso. Porque el mismo Hijo de Dios, el amado del cielo, según la Escritura, no tenía ni dónde recostar qué. Y no podemos decir que Dios no amaba a su Hijo. Cuidado. Cuidado. No podemos poner en tela de juicio el amor de Dios en, pero si Dios me ama, ¿por qué paso por esta situación? O si Dios me ama, ¿por qué? No. No, porque el amor de Dios no es comparable o equiparable a que si Dios me bendice, entonces me ama. Si no me bendice, no me ama. No. El amor de Dios no depende de eso. El amor de Dios ya fue demostrado enviando a su Hijo a la cruz para ser molido, triturado por nuestros pecados. Porque si fuera solamente el martirio y el sufrimiento que recibió de los hombres, los látigos de los hombres, aparte de eso recibió toda la ira del Padre sobre él. Pero ¿cómo así que la ira del Padre? La ira que el Padre iba a descargar sobre nosotros en el infierno ya fue descargada en él. Es la única forma para que nosotros no fuésemos castigados. No solamente fueron los látigos, que también, hermanos. Le decía, no sé, los otros días a alguien, uno no soporta ni el piquete de un mosquito. Ahora imagínense una corona de espinas encrustada, hermano. ¡Qué regalo! ¿Qué hay que hacer entonces? Confiar, depender, aferrarse a este bendito regalo, a este Cristo glorioso. La Escritura dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere está en el creer. El asunto está en el creer. ¿Soy de los que creen en el Señor? Porque aquellos que creen son el objeto de este amor tan inmenso. Los que no creen, no. El texto es claro. El texto es claro. Así como era claro el mensaje de la serpiente alzada en un asta, de que todo el que mirara a la serpiente con fe era sano, así todo el que mira a Cristo con fe creyendo es salvo. El mensaje es claro. Y antes de que algún objetor imaginario en nuestro corazón pueda decir lo contrario y pueda empezar a tratar de arguir o argumentar y decir, pero es que yo no sé si soy escogido por Dios, y se supone que los que son salvos son los escogidos, pues nosotros no podemos, hermanos, tratar de conocer la voluntad secreta de Dios. Podemos conocer la voluntad revelada, la secreta de Dios que solamente le concierne a Él. ¿Cuándo viene el Señor Jesús? Solamente le concierne a Él. ¿Cuántos son los escogidos? Solamente. ¿Quiénes son? Eso pertenece a la voluntad secreta de Dios. No nos pertenece a nosotros. El texto no está diciendo que Él envió a su Hijo como regalo para salvar a los escogidos. No nos concierne a nosotros cuestionarnos si somos o no escogidos. Se nos ofrece la oferta de salvación y es para todo aquel que cree en Él. Eso dice el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree en Él, no importa lo horrible de sus pecados, lo sucio, lo repetitivo, lo adictivo, lo que usted haya estado adicto, esclavo, no importa. Él ofrece, como cuarto y último punto, salvación. Dice, cuarto, el propósito del amor de Dios. ¿Cuál es el propósito? Ya hemos visto el carácter del amor de Dios, su magnitud, su inmensidad, lo absoluto de su amor. Segundo, hemos visto el regalo de este amor, del amor de Dios. Tercero, el objeto. ¿Quiénes son las personas que son amadas de este nivel? Los que creen. Y cuarto, ¿y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? No se pierdan. Primero, en un tono aparentemente negativo, no, pero no que no serán condenados, no irán a la condenación eterna, no serán castigados, no recibirán la ira. Y entonces en vez de eso, ¿qué reciben? Mas tengan vida eterna. El propósito es doble. Primero, ser librados del castigo atroz que espera a la humanidad que no cree en Cristo en el infierno por la eternidad. Ser librados del castigo eterno, atroz, en la condenación. Primer punto del propósito del amor de Dios. Y la segunda parte de este propósito es no solamente ser librados,
y vivir y morir y dejar de existir. No, sino que se abren las compuertas de los cielos. Escucha el sonido de las trompetas al fondo, los coros de ángeles cantando Santo, Santo. Y lo que tanto usted leyó en su casa mientras vivía y leía en soledad, y las tristezas que vivió, y las lágrimas que lloró, cuando se abren aquellas puertas y se escucha la dulce y poderosa voz de aquel que le amó diciendo: entra, siervo fiel, bienvenido. Oh, hermanos, valdrá la pena. Él nunca dejará de amar a sus hijos, hermanos. Tenemos hijos rebeldes en nuestros hogares y les amamos. Imagínense el Señor. Él dice en su palabra que Él es Dios de amor. Nosotros no conoceremos su parte de fuego consumidor. Aquellos que hemos creído en Él, que le hemos recibido, nunca seremos separados de su amor. Nunca. Eso es lo que dice la Escritura. Juan capítulo 5, versículo 24. Cristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. ¿Creo en el Hijo? ¿Creo en Cristo? ¿Creo realmente y he recibido ese regalo con gozo, con alegría, o lo estoy pisoteando? Cuando usted da un regalo a alguien, días después usted ve que esta persona echa el regalo a la basura, ¿cuál es su sensación? Desánimo. No valoró, no apreció el regalo que le di. Pero cuando usted da un regalo que no le costó, pues usted dice: pues bueno, al final tampoco fue muy caro el regalo. Fue un regalo, fue con cariño, pero me duele porque no lo valoró, pero pues bueno. Pero cuando usted ha dado lo más preciado que tiene, que fue lo que el Padre hizo, lo más precioso de los cielos, su Hijo amado, unigénito, por tremendos como nosotros, sería tonto, absurdo, ilógico que despreciáramos tal regalo. Para terminar, vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O el peligro nos va a separar del amor de Dios? ¿O espada? Refiriéndose a la muerte. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, o todo lo contrario, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No porque somos lo mejor, porque somos más que vencedores, porque somos fuertes, porque somos hábiles, talentosos. No, somos más que vencedores por aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy rotunda y absolutamente seguro, no me cabe ni la más mínima duda, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor ¿de quién? De Dios. ¿Y en dónde está reflejado ese amor? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios, amado hermano? Conclusiones. ¿Eres tú uno de esos que cree en el Hijo de Dios? ¿Acaso tienes dudas sobre el estado de tu alma? ¿No estás seguro? ¿No sabes dónde estás ni a dónde te diriges? Para de mirar al pasado. Mira hacia adelante.
Levanta tu mirada y mira a aquel que fue colgado e izado en el madero. Mira a Cristo. Aprovecha la oportunidad que el Evangelio te presenta y te brinda en el día de hoy. Mira a Cristo como el único a quien Dios ha instituido para ser tu Salvador. Cree en Él, aférrate a Él, corre a Él y serás salvo. Aprovecha esta oportunidad. No pienses, bueno, hoy no, mañana sí me entregaré verdaderamente a Él. No, hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy. Los cristianos históricos, cuando hacían la invitación a que la gente se arrepintiese, hacían estas advertencias, y yo me he tomado el atrevimiento de parafrasearlo. Muchos han escuchado este sermón de que hay oferta de salvación en Cristo y solo en Él. Y quizá ignoren este mensaje y solo se acordarán de esta predicación cuando estén en el infierno. Se acordarán de que hubo una oferta, de que había una posibilidad de salvación, un único camino de escape, y no lo tomaron. Hermano, el amor de Dios no fueron solo palabras. Él demostró su amor con hechos, con sacrificios. ¿Qué aplicación nos deja esto en la vida? ¿Haces sacrificios en tu matrimonio para mostrar tu amor? ¿Haces sacrificios en tu hogar para mostrar tu amor hacia tus hijos? Hijos, ¿haces sacrificios? ¿Dejas la comodidad de tus cosas para hacer quehaceres en la casa para mostrar el amor a los padres? ¿Obedeces a ellos para mostrarles tu amor? Esposas y esposos, ¿cuántos sacrificios hacen mutuamente? Renunciando a sí mismo, incomodándose a sí mismo para no incomodar al otro, dejando nuestro trono de gloria, entre comillas, nuestro lugar de pomposidad y de yo, y diciendo no, él o ella primero. Iglesia, Él no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por nosotros. ¿Y tú aún dudas de su amor? Es que no estoy sintiendo... No, el amor del Señor no son sentimientos, es una acción que Él hizo. Envió a su Hijo. ¿Acaso esa no es prueba suficiente de cuánto te ama el Señor? Entonces, no dejemos que los pensamientos e invenciones del mundo o sugerencias de Satanás nos hagan dudar del extraordinario y sublime amor que Dios tiene por nosotros. Amén. Oremos, hermanos.